Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Now it's the time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. Me and me, none of you. Now I'm connected to you. Me and me, none of you. Me new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Bueno, seguimos montados en el avión en esta segunda sesión de BNew Mobility. Venimos de África, ¿os acordáis? Y ahora aterrizamos en una ciudad cualquiera, grande, pequeña, de España. Pero no venimos en avión comercial. O despegamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo creo que vamos en un aerotaxi. Aerotaxi, pero de despegue vertical, totalmente sostenible y autónomo, sin piloto. ¿Esto es realidad? ¿Es ciencia ficción? Bueno, vamos a hablar ahora de ello. Mirad, al trazar el mapa de las megatendencias de la movilidad actuales que entran en el mercado global, hay dos campos principales que merecen nuestra atención como potenciales precursores de la rápida transición hacia una logística y unos desplazamientos sostenibles, los vehículos autónomos y la movilidad aérea urbana. En la Unión Europea se están lanzando y aplicando diferentes convocatorias de programas y ciudades piloto sobre movilidad urbana. Oigan, porque hay que probarlo antes, la seguridad es muy importante y más en el terreno en el que estamos ahora. Es importante para crear también este entorno en el que se puedan probar las soluciones y se intercambien, pues bueno, experiencias y, bueno, ensayo-error. Es fundamental garantizar que estos recursos existen, se gestionan y se utilizan adecuadamente, aprovechando toda una serie de sinergias resultantes de las actividades interdisciplinares y de la cooperación entre las distintas partes interesadas. Pues bueno, acompañando a todos los actores en este proceso que es complejo, os lo podéis imaginar, de la transición a esta movilidad al que nos enfrentamos y crear también, hablamos mucho de ecosistemas, ¿no? Un ecosistema que facilite, en este caso, el desarrollo en el que se incluyan todos los puntos de vista y experiencias. Está EIT Urban Mobility, es una iniciativa del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología que desde enero de 2019 están trabajando para fomentar estos cambios positivos en la forma en que las personas se mueven por las ciudades para hacerlas, pues eso, lugares más habitables, y su objetivo es convertirse en la mayor iniciativa
iniciativa europea de transformación de la movilidad urbana, porque ya hemos visto que están pasando grandes transformaciones. Bueno, al frente de este panel, que estamos ya en el aire, está Daniel Serra, que es director de ecosistemas y stakeholder de EIT Urban Mobility. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Bueno, yo siempre pregunto fechas, porque a los periodistas, a mí me parece todo esto ciencia ficción. Yo ya sé que existe, porque el año pasado estuvimos ya hablando, ¿no?, de todos estos artefactos aéreos. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo un taxi de estas características con o sin piloto? Bueno, yo creo que en la edición de 2025 del Venue podremos utilizar ya uno de estos, ¿Sí? una de estas aeronaves, ¿no? Hoy has venido en bicicleta, a lo mejor Hoy he te venido en vienes bicicleta. en aeronave, ¿no? Sí, Y me mientras invitas a dar una sea vuelta. sostenible, yo creo que cabemos perfectamente los 5 y podremos venir la próxima vez, ¿no? Bueno, yo creo que en este panel vamos a ver y a escuchar unas cuantas experiencias de esto que estamos comentando, ¿no?, de cómo van las cosas. Yo primero os montáis, subís, me decís qué tal, como lo del Hyperloop también del año pasado. Cuando regreséis, luego yo me subo. Hasta dentro de un rato. Que vaya Muy bien. muchas gracias. Bueno, buenos días. Hoy vamos a hablar de un tema apasionante que es la Urban Air Mobility, la movilidad aérea. Realmente hace aproximadamente 10 años, incluso más, 15 años, empezaron a operar los primeros helicópteros de manera comercial en algunas ciudades muy densas, con mucho tráfico, como es Nueva York, Sao Paulo. Realmente estos modelos de negocio no funcionaron, ¿no? Las aeronaves eran caras, generan lo que llamamos muchas externalidades, problemas, ruido y, sobre todo, contaminan, ¿no? Por lo tanto, ¿a qué nos enfrentamos, no? Y, sobre todo, hay que entender que ahora estamos en un momento de cambio, ¿no?, donde las tecnologías nos están permitiendo tener un tipo de vehículos, ¿no?, que son sostenibles, provocarán poco ruido y, sobre todo, tienen una ventaja muy parecida a la que tiene el helicóptero, que necesitan poco espacio para despegar, ¿no? Y esto es lo que llamaremos los eVTOLs, oiréis esta palabra de eVTOLs, que son vehículos de despegue vertical. Pero quería destacar que Europa está liderando esta carrera, ¿no? Realmente estamos hablando de un mercado potencial, ¿no?, según McKinsey, de 4,2 billones de euros en 2030, que es cuando se prevé que este tipo de aeronaves estén funcionando, ¿no? Pero Europa tiene una serie de complejidades, ¿no? Tenemos unas ciudades altamente densas y sabemos la dificultad que tendrán estos vehículos para moverse en entornos urbanos, y comparado con Estados Unidos, donde esas ciudades son mucho menos densas, ¿no? Con lo cual, tenemos que afrontar una serie de retos, pero para eso estamos, ¿no? Yo creo que aquí tenemos representantes de empresas, centros de investigación, industria, y que nos van a ayudar, ¿no?, a llevarnos a esta transición, que no será fácil, pero que, sobre todo, Europa ha marcado lo que consideramos el camino correcto, ¿no? El camino correcto a través de la regulación, invirtiendo en tecnologías, existen programas importantes, se están haciendo pilotos y yo creo que aquí tenemos dos ponentes como Javier y José Ignacio, que hace 2 semanas han estado volando un vehículo de estos en situación real, ¿no? Con lo cual, ahora nos contarán, ¿no?, y nos contarán esta experiencia de volar los vehículos, pero primero quiero empezar con una pequeña introducción, ¿no?, para explicar quiénes son los ponentes que nos acompañan hoy. Empezaré por José Ignacio, que estás online. José Ignacio. Saludos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es director de Desarrollo de Negocio y Operaciones de Blueness. Es ingeniero en telecomunicaciones con más de 15 años de experiencia en tráfico aéreo para aviones y drones y has participado en diferentes proyectos europeos de movilidad aérea, ¿no?, como AMULED, y digamos que tienes una larga experiencia, ¿no?, en el desarrollo de estos vehículos de eVTOLs. Hola, José Ignacio, ¿qué tal? Muy bien, saludos. Disculpa que no he podido ir en persona por un tema personal médico, pero espero y prometo ir la próxima vez allí a tomarme un café con vosotros. Muchas gracias por la invitación, a vosotros, a la Zona Franca, a la EIT, y es un honor estar aquí con vosotros. Gracias. Muy bien. Bueno, la próxima vez cogeremos el eVTOL todos juntos y vendremos para acá. No habrá problema. Será más rápido. Ahora voy a presentar a
a Javier Coleto. Javier Coleto es director de estrategia de movilidad sostenible e inteligente de Tecnalia y ahora mismo está desarrollando un reto muy interesante, ¿no? con una empresa que se llama UMailsNext y estáis desarrollando un dron que hace 2 semanas estuvisteis operando en Toulouse, ¿no? Correcto. Bueno, primero decir muchas gracias por la presentación y por la invitación a venir aquí. Es un honor y un placer estar aquí y contar nuestra experiencia, ¿no? Como centro tecnológico que siempre intentamos estar un poco a la vanguardia de lo que se va haciendo y, en mi caso particular, en los ámbitos de la movilidad sostenible. Efectivamente, pues llevamos un proyecto muy interesante. Tenemos un equipo de ingenieros muy entusiasmados con desarrollar este nuevo tipo de soluciones de movilidad urbana e interurbana, aunque focalizado ahora mismo en soluciones de movilidad urbana. Y básicamente lo que hemos estado haciendo durante años es desarrollando el concepto de propulsión eléctrica totalmente sostenible en el sentido de que no es contaminante. Y sobre la base de esa propulsión eléctrica y bueno, de una experiencia que llevamos muchos años en temas de control de aeronaves, pues hemos desarrollado este nuevo concepto que nosotros le llamamos, bueno, pues es un multicóptero, dron de drones, que estamos probando. Ahora es un vehículo que puede llevar una persona a día de hoy. Y bueno, pues que ya estamos haciendo unos avances muy importantes desde hace ya unos años y últimamente pues vamos bastante acelerados porque estamos ya volando en entornos reales. La semana pasada estuvimos en Toulouse y muy en breve, durante los meses de octubre y noviembre, estaremos volando en Lugo, en Jaén y en otros entornos, porque al final lo que necesitamos con todas estas nuevas soluciones es, bueno, pues hacer que probarlo en entornos. Como se ha comentado anteriormente, pues digamos, la aviación y la aeronáutica en general tienen la premisa básica de la seguridad y en eso estamos alineados. Entonces, todos los desarrollos que estamos haciendo pues van dirigidos a probar y probar hasta que todos estemos seguros de que aquello funciona bien. De momento, el vehículo que hemos tenido, o sea, que tenemos, está funcionando perfectamente, muy bien, estamos muy contentos, porque todo lo que habíamos diseñado y probado en entornos mucho más restringidos, indoor y demás, pues ya cuando salimos al espacio exterior, pues resulta que funciona incluso mejor. Con lo cual, bueno, pues yo creo que tenemos un camino muy interesante por delante con la empresa UMailsNext, con el que además estamos desarrollando soluciones también de movilidad terrestre altamente automatizado, bueno, un poco alineados con lo que va a ser el futuro de la movilidad en nuestras ciudades, ¿no? Y bueno, pues más adelante quizás Muy bien, sí, ahora enseguida volveremos a repasar estos temas sobre todo para que nuestra audiencia entienda bien, ¿no? Y se vaya con un concepto claro, ¿no? de cuál es el camino, ¿no? que tenemos que recorrer. Ahora quiero introducir a Íñigo Ezquerra, que es director de I+D del sector aeroespacial de Capgemini, y también eres el chair de nuestro grupo, digamos, de trabajo dentro de Urban Mobility, en Elite Urban Mobility. Y bueno, tienes una larga trayectoria, ¿no? En el sector aeroespacial, bueno, has estado llevas ya más de 20 años trabajando, como me comentabas, ¿no? Empezaste diseñando cohetes, con lo cual, digamos, has bajado un poco, ¿no? de la estratosfera a un nivel mucho más cercano, ¿no? a la Tierra. Pero bueno, encantado de que estés con nosotros hoy y ahora luego, si quieres, una pequeña presentación y empezaremos con las preguntas. Muy bien. Pues muchas gracias, Daniel, por la presentación y muchas gracias también a los organizadores por, además de invitarnos, encontrar el hueco en el BNU para hablar de esta temática de Urban Air Mobility, este interesante tema de futuro y preparar esta presentación con estos ilustres ponentes que seguro que nos va a dar una charla, una discusión muy interesante. En nuestro caso, desde Capgemini y en el área en la que dirijo yo del I+D, para nosotros el sector del Urban Air Mobility es un sector clave, es un nicho dentro del sector aeronáutico y nosotros como una empresa de ingeniería es muy relevante y creemos que además estamos haciendo una inversión fuerte de I+D en este sector para ser capaces de hacerlo una realidad, que eso que estamos viendo de futuro, que incluso se ha ideado en películas, en Blade Runner, en Star Wars, etcétera, que se ha visto el tema de los aerotaxis moviéndose por las ciudades, tiene que superar una serie de retos que esperamos en temas de propulsión, en temas de plataformas, en temas de operación, pues, aerodinámica, etcétera. Pues estamos trabajando en ello para hacerlo una realidad y andar ese camino que comentaba también Javier y que se convierta en una realidad lo antes posible, ¿no?
Muy bien, no, la verdad es que todos esperamos que nuestras ciudades nunca sean como las de Blade Runner, ¿no? Sí. Pero hablaremos de esto también hoy, ¿no? Y ya por último, quiero introducir a Cristina Ramos, que es Innovation Manager de la Fundación I2CAT, un centro de investigación aquí en Cataluña, y es responsable de la comunidad de drones e inteligencia artificial y de la Digital Catalonia Alliance, ¿no? Hola, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, encantada de estar aquí con todos vosotros. Me uno a los agradecimientos de los compañeros. Gracias por invitarnos desde la IT a participar y también por todo el esfuerzo que ha hecho el consorcio de la Zona Franca. Y bueno, una vez más aquí, de alguna forma o de otra, pues colaborando, participando en este panel. Y en mi caso es un poco distinto al del resto de participantes que tenemos el panel, un poco más diverso, no tan enfocado a la tecnología drone en sí, sino a todo lo que son las tecnologías habilitadoras. Como centro de investigación, I2CAT no desarrolla drones, sino que estamos en todos aquellos puntos, todas aquellas tecnologías que pueden prestar un valor añadido al drone en algún momento, ciberseguridad, inteligencia artificial, conectividad. Entonces, mi perfil es un poco distinto. Yo estoy más en esta sesión por la parte de ecosistema, del ecosistema de startups, de pymes que tenemos aquí en Cataluña, específicamente por la Digital Catalonia Alliance, que es esta iniciativa conjunta entre la Generalitat de Cataluña y la Fundación I2CAT y que aglutina todos aquellos sectores que son estratégicos a nivel territorial, a nivel catalán, pero también proyectos a nivel europeo y demás. Y nuestra colaboración pues es a conocer cuál es el ecosistema, qué barreras se encuentran y dar este acompañamiento, soporte para que puedan tender a llegar a este tipo de soluciones conectadas y que den una utilidad a la sociedad con el Urban Air Mobility, los VTOLs y demás. Así que muchas gracias por todo. Luego hablaremos de ello. Totalmente de acuerdo que los momentos de transformación, ¿no?, como los que estamos viviendo, se necesitan de ecosistemas, ¿no?, y trabajar conjuntamente entre industria, los centros de investigación, las administraciones públicas en la implementación de estos sistemas serán clave. Vamos a empezar hablando de tecnología, ¿no? Y quiero empezar con Íñigo, ¿no?, que nos expliques un poco, ¿no?, realmente qué tecnologías están apareciendo que están permitiendo este avance tan rápido, ¿no?, de estos nuevos dispositivos que llamamos eVTOLs. Muy bien. Sí, la verdad es que es cierto que estamos en un momento de ebullición del sector, que está avanzando en muchas tecnologías y además con iniciativas en varios países. Está empujando fuerte en Estados Unidos, está trabajando también en Europa y en Asia también están lanzando iniciativas para hacer esto una realidad. El sector del Urban Air Mobility tiene cuatro retos principales. Uno que tiene que ver, y dejar el de la tecnología para lo último, que tiene que ver con la viabilidad económica, que sea un sector que sea funcional, viable y sostenible. La otra es lo que tiene que ver con la aceptación social de este tipo de transportes en las ciudades, que hablaremos también más tarde respecto al tema de cómo es la involucración de las ciudades, en lo que tiene que ver tanto el hecho de subirse a un VTOL que vaya autónomo de un punto a otro, como a la vez también que estén sobrevolando por encima de nuestras cabezas este tipo de plataformas. Luego, por tercer punto, sería lo que tiene que ver con certificación. Como ha comentado Javier, el sector aeronáutico, todas las plataformas y la operación de las propias aeronaves hay que certificarlas, hay que validarlas, la seguridad es uno de los drivers principales, con lo cual esto conlleva un proceso mucho más lento de preparación y disponibilidad en el mercado, pero eso también es uno de los retos que tiene el sector. Y por último, es la tecnología, es decir, el que estas plataformas, estos aerotaxis sean viables. Y en los últimos años se está acelerando notablemente estas tecnologías. Primero, lo que tiene que ver con la propulsión eléctrica. Estos aerotaxis tienen que ser sostenibles, tienen que ser fiables y tienen que ser operativos. Entonces, la tecnología relacionada con baterías, pilas de hidrógeno, propulsión eléctrica híbrida, está acelerándose notablemente, no solo en el sector aéreo, sino en todo el sector automoción, sector transporte, etcétera, con lo cual eso va a permitir una dinámica de transporte sostenible, que es un máximo que va a tener este tipo de transporte. Luego, además, también los nuevos materiales están avanzando mucho, temas materiales mucho más ligeros, más optimizados, que van a permitir
que este avión funcione, que este avión opere, ese tipo de plataforma sea viable. Y también lo que tiene que ver con la tecnología embarcada, todo lo que tiene que ver con comunicaciones, sistemas de comunicación también dentro del propio aerotaxi, como con la comunicación con otros aerotaxis y una torre de control o el vertipuerto que sea. Todos estos sistemas, la capacidad de computación de los sistemas están avanzando notablemente y no es exclusivo además del sector aero y está permitiendo que eso ya sea una realidad. Y por último, todo lo que tiene que ver con el prototipado rápido, fabricación en 3D, que aquí además está muy, en el The Factory se ve varios ejemplos, pues permite acelerar aún más este proceso de fabricación, de prototipo y de demostración que antes llevaba de 8 años y hoy en día se puede realizar en mucho menos tiempo. Bueno, como vemos, están convergiendo muchas tecnologías, ¿no? Y es lo que está facilitando que llegue este nuevo tipo de soluciones. Javier, que cuando habéis desarrollado esta nave, ¿no?, que habéis probado por primera vez la semana pasada en Toulouse, ¿qué estabais probando, ¿no? ¿Qué habéis desarrollado? ¿Qué innovaciones tiene esta nave con respecto a lo que es el panorama, ¿no?, actual de los eVTOLs? Bueno, pues algunas de las tecnologías que estamos probando, pues bueno, son los retos tecnológicos que de alguna manera ha mencionado Íñigo. Primero de todo, que sea una aeronave sostenible. Por lo tanto, todo lo que es la propulsión eléctrica pues es fundamental. Por eso, uno de los temas que estuvimos probando es todo digamos, la cadena de propulsión, desde los motores, lo que tiene que ver con los álabes, la propulsión y baterías y demás. Entonces, pues eso para nosotros es fundamental y además es un reto, ¿no?, porque a medida que estos vehículos necesitamos que sean, digamos, que hagan rangos mayores, el que tenemos ahora mismo está diseñado para un rango de 15 kilómetros, que más o menos abarcaría el 100% de las grandes ciudades en radio, pero que a medida que vayamos aumentando digamos, las necesidades de transporte de cantidad de pasajeros y de rango de kilómetros, pues necesitaremos más energía y densidad energética embarcada. Por lo tanto, las baterías es fundamental para nosotros. Es un reto que, bueno, pues también nos beneficiaremos algo de los desarrollos que se han hecho para los sectores del transporte, ¿no?, porque están en este sentido más avanzados. Ese es uno de los principales temas que hemos estado probando. Hemos estado probando pues, todos los sistemas de comunicaciones, el autopiloto. Y, por supuesto, la patente que tenemos dentro de ese vehículo, que le da una ventaja diferencial respecto a, digamos, un helicóptero convencional, a un helicóptero convencional. Es una patente que le hemos denominado Fly Free, que básicamente es un concepto para que, a ver si consigo que me entienda todo el mundo, es un dron de drones en el que nosotros hacemos que esos drones, diferentes drones, se conecten a la cabina donde van los pasajeros, de tal manera que hay una conexión con alto grado de libertad. Con el sistema de control, con toda la algoritmia de control de los sistemas de propulsión, nosotros conseguimos que esos propios digamos, propulsores, esos drones, se controlen individual y colectivamente, de manera que podemos compensar vientos laterales, vientos cruzados o incluso que la cabina no se mueva a la hora de ir hacia adelante. Por ejemplo, un helicóptero se mueve de esta manera. En este sentido, la cabina queda totalmente estable y lo que se mueven son los propulsores. De tal manera que la sensación, porque esto va dirigido, al final diseñado, a que cualquier persona en el futuro podamos utilizarlo, la sensación del que entra dentro es de una estabilidad total. Esto pues, es lo que estamos probando, lo estamos testeando. Desde luego, hasta la fecha tiene unos resultados excepcionales. Solo decir que las pruebas indoor, que cualquier helicóptero se hubiera digamos, desestabilizado por todo el tema de las turbulencias, esto se mantiene absolutamente quieto, lo cual es una ventaja competitiva con otras tecnologías que hay. Otros sistemas que hemos estado probando, la verdad es que estamos probando muchas cosas. En las pruebas que hemos hecho en Toulouse, pues hemos incorporado para el futuro de lo que llaman el U-Space, es decir, el sitio donde se van a volar las naves no tripuladas, pues hemos estado desarrollando un nuevo concepto con otras empresas, de control, de tal manera que, bueno, digamos, por llamarlo de alguna manera, es como un controlador aéreo, pero en la nube y electrónico.
aerodinámico. De tal manera que controlando, digamos, las trayectorias de diferentes drones que puede haber en un espacio urbano en el futuro, pues si hay algún conflicto de posible colisión, pues el propio sistema le da los comandos correspondientes a los drones, a las aeronaves, para que modifiquen su trayectoria y se evite esa colisión. Estamos desarrollando, la verdad, que muchos sistemas dentro de la aeronave, del piloto, los sistemas de propulsión, como hemos dicho, desde luego los materiales, como hemos comentado. Nosotros entendemos que es muy importante que todo lo que hemos aprendido durante muchos años en el sector aeronáutico, de fibra de carbono, etcétera, pues vaya evolucionando a sistemas también que le confieran seguridad a la aeronave, pero a la vez que sean reciclables. Estamos hablando de termoplásticos, estamos hablando de sistemas digamos, de fabricación 3D para diferentes componentes de la aeronave. Bueno, la verdad es que durante los próximos años con esta aeronave vamos a estar probando muchas cosas que después, a la hora de ir a certificación en las siguientes versiones, pues nos van a servir de mucho y vamos a terminar teniendo digamos, una solución de movilidad urbana e interurbana pues, sostenible y silenciosa, por cierto, que este dron que hemos estado probando en Toulouse, la verdad es que la diferencia que tiene con un helicóptero convencional en cuanto a ruido es brutal, tanto por la parte del motor como incluso digamos, por el sonido aerodinámico que puede hacer, ¿no? Bueno, pues son unas ventajas que esperamos que poco a poco la vayamos llevando a prueba, a certificación y esperemos que en unos años pues lo veamos volando. No sé si en el 25 o en el 27, yo diría que ya por el 27 seguramente ya no solo lo veremos en sitios de testeo, sino quizá en algún otro sitio. Y seguro que en la ciudad le vamos a ver este tipo de cosas antes que los replicantes. Eso espero. Bueno, José Ignacio, vosotros también recientemente, ¿no? En Lugo habéis estado probando también una aeronave. No sé si nos puedes contar si has tenido la experiencia de subir en alguna de estas naves, porque sería bueno saber en primera mano, ¿no? Pero ¿nos puedes explicar dentro de BlueNest realmente cómo lo estáis viendo, cómo visionáis ese futuro y qué puede aportar vuestra empresa a este nuevo mercado? Sí, claro. El vuelo en Lugo fue el lunes, yo lo llamo los lunes BlueNest. Fue en el aeródromo del INTA de Rozas, en Castro de Rey, en el FIAR. Fue fantástico. Yo esa aeronave la conozco porque fui también jefe de ventas de ese fabricante, ¿vale? Chino. Pero ahora estoy en BlueNest y me dedico a crear desde el suelo, desde tierra, esos cimientos que hay que crear antes de volar. Hay que avanzar en el tema de las baterías, de los drones, del U-Space, de la interoperabilidad. Pero si no hay un aeropuerto o un vertipuerto de donde despegar y aterrizar, estamos mal. Entonces, nuestro cometido en BlueNest, como parte de Global Vía, ¿no? Una empresa de infraestructura que opera también autopistas, ferrocarril y demás, es darle ese nido, ¿no? A estos pájaros del cielo, ¿no? Por eso nos llamamos BlueNest. Somos el nido, la casa para los nuevos eVTOL, ¿no? Que son los Vertical Takeoff and Landing Vehicles eléctricos, ¿vale? Que, como decían mis compañeros, van a hacer uso de tecnologías novedosas que no hay que inventar lo que ya está hecho. Hay que reusar, hay que reutilizar todas las tecnologías GNSS, como el GPS, Big Data, inteligencia artificial, Edge Computing, Cloud, sensores, Internet of Things, 5G. Todo eso va a venir a este mundo de la Urban Air Mobility. Y eso también va a estar desplegado en los vertipuertos. El vuelo fue fantástico, nunca me he podido montar porque me coincidió con la época de COVID, nunca pude ir a China a volar este modelo, pero sí que es verdad que todo el mundo que lo ha volado, igual que el de UMiles, me dicen que es muy estable, que han estado dentro, es como un ascensor que sube muy suave, luego va casi con una inclinación, pues, avanzando muy despacito, ya acelera o sea, es una inercia, una velocidad estable y luego tiene un radioaltímetro que baja muy suave. Entonces lo vi volar. Por primera vez, he visto miles de vídeos, pero por primera vez lo vieron mis propios ojos ahí en directo y fue una gozada. Además que yo promoví el proyecto Amulet en mi anterior empresa y estaba allí con todos mis compañeros de Amulet con el happy ending, ¿no? Fue una fiesta todo, con todos los compañeros de NTT, ITG y lógicamente ahí está también UMiles y con UMiles Tecnalia estamos trabajando
en más colaboraciones para otras oportunidades de Cesar 3, así que U-Miles es un aliado también nuestro. Entonces, nosotros estamos construyendo infraestructura para darle forma al futuro de la movilidad de una forma sostenible, eficiente, silenciosa, segura, sin contaminación, eléctrico, ¿no? Estamos ya diseñando y vamos a desplegar el año próximo y empezar a operar con prototipos ya vertipuertos que se van a conectar de forma sencilla y van a transportar en el futuro pues, a gente, van a conectar ciudades y lugares, ¿no? Incluso este que tengo aquí detrás es una especie de vertipuerto flotante que debería en un futuro hacer misiones turísticas a lo mejor en el Caribe, ¿no? No solo conectar ciudades, sino también para usos recreativos. Y somos agnósticos, o sea, nosotros damos la bienvenida a cualquier operador, o sea, cualquier aerolínea, compañía de transporte. Vamos a operar con diferentes eVTOLs, con diferentes fabricantes como U-Miles, Volocopter, Airbus, Eve, y bueno, hay en todo, hay unos ya más de 50 fabricantes, pero punteros hay menos, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros estamos en contacto con todos ellos para ir preparándonos para sus necesidades. Y vamos a empezar de vertipuertos muy simples, porque no pensamos que un vertipuerto a día de hoy debe ser un mini aeropuerto, ¿no? Una terminal gigantesca donde haya ya 20 eVTOLs y 30 sitios de aparcamiento para el eVTOL, para el dron, ni va a haber 1000 personas. O sea, vamos a empezar desde una fase, un approach de faseado, en el que se empieza con un vertipuerto simple, uno más complejo, que haya varias zonas de parking, así puedes liberar la zona de despegue y aterrizaje, la FATO, y puedes recargar, y entonces, bueno, pues en un futuro habrá alta densidad de operaciones. Pero nosotros queremos empezar paso a paso y aprendiendo desde el principio, y esa es nuestra filosofía. Tenemos ya más de 30 combinaciones de vertipuertos diseñados y estamos ya proponiendo en proyectos europeos, pues desde el año que viene ya empezar a desplegar alguno por España. Qué interesante, la verdad. No habíamos pensado en esto, ¿no? Cuando hemos empezado esta introducción, no hemos pensado en la infraestructura, ¿no? Pero esa infraestructura tendrá que adaptarse muy bien, ¿no? Digamos, a las necesidades de ese entorno, ¿no? Y ahora quiero pasar a Cristina, ¿no? Y quiero que nos expliques un poco desde el punto de vista de la regulación, ¿no? Y tú que tienes tanta experiencia en drones, actualmente ya tenemos drones operando a nivel comercial, ¿cómo ves la implementación de la regulación? ¿Y en qué está avanzando Europa respecto a los temas regulatorios? Muchas gracias por la pregunta, Daniel. Lo cierto es que tenemos una normativa vigente que ha entrado en vigor desde hace un escaso tiempo, pero quiero remitirme un poco a los inicios. Los drones empezaron en el siglo pasado y como una herramienta puramente militar. No estaban regulados, eso se concibió como una aeronave, se tuvo que integrar al Código de Aviación Civil, al Código de Aviación Comercial. Y cuando hubo el boom de los drones, pilló a todos los gobiernos, todas las administraciones por sorpresa. El Phantom fue uno de los modelos más disruptivos en ese momento y rápidamente las administraciones, los gobiernos locales vieron la necesidad de regular. Aquí en concreto en España, a partir del 2014, salió una circular de AESA que dice que esto no está permitido, nunca ha sido legal. A partir de aquí, otros países hacen movimientos similares y empiezan a regular en su propia región, en su propio estado, cómo se debe hacer uso de esta tecnología. Primero de forma muy limitada y luego, con el progreso de la tecnología, se va abriendo un poco el abanico de posibilidades también específico para los cuerpos y fuerzas de seguridad en este caso. Y el papel de Europa en todo esto ha sido el de justamente armonizar todo lo que son las regulaciones a nivel europeo en este caso, porque, como comentaba antes, en 2014-2015 cada región se regulaba a su propia manera. En este sentido, el papel de Europa no es sencillo porque han habido procesos largos, costosos, de contacto entre todas las regiones para armonizar tanto que es la formación de pilotos, como lo que es la operativa, como lo que es la certificación, el marcado de clase de estas aeronaves por categorías y en función del riesgo que supone la operación de las mismas. No es lo mismo operar un dron que te cabe en la palma de la mano que operar un dron de 3.000 kilos, por ejemplo. Entonces, hay un largo proceso aquí de definición de esta normativa y también de espacios como en el caso de la aviación del Urban Air Mobility. No
no es lo mismo volar en un espacio en el que no hay nada, en un entorno rural o en un entorno forestal, en un entorno montañoso, que volar en medio de una ciudad, donde hay una propia operativa de cuerpos y fuerzas de seguridad, administración pública, sanidad. Y los drones en este caso son un elemento nuevo, un elemento que se tiene que entrar a jugar con estos players que ya están asentados, que tienen una normativa muy estable, que ya se comunican entre ellos, y en este caso el dron se tiene que un poco adaptar, y así también las operadoras que hay, en este caso el símil de las aerolíneas. Entonces, el papel de Europa no es sencillo, pero va un poco más allá de lo que es la propia normativa en sí, el propio uso de la tecnología, y se centra también en la estrategia, una estrategia detrás para hacer que esa tecnología se adapte por parte de la sociedad, que sea sostenible, que sea conectada, que sea inteligente y que sobre todo sea aceptada por parte de la población. Y aquí, bueno, podemos comentar que hay varios estudios de aceptación social, eso ya lo comentaremos más adelante, pero un poco para que haya un poco la foto de cuál es la situación del sector y cómo Europa, en este caso, pues, está promoviendo todas estas iniciativas para que esto llegue a ser una realidad en los próximos años, horizonte 2030, por ejemplo. Antes de ir a la parte del usuario, que me parece muy interesante, ¿no? Porque al final, como decimos, ¿no? La aceptación social es necesaria, ¿no? Es decir, es un nuevo sistema que va a aparecer en nuestros entornos, ¿no? Ya sean urbanos o no urbanos, y tenemos que ver cómo se adapta. Pero quería volver, Íñigo, ¿no? Y un poco volviendo a nuestro tema, ¿no? Al que trabajamos nosotros en este grupo de trabajo de Urban Air Mobility, dentro de LEIT Urban Mobility. ¿Qué retos plantean para las ciudades, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a adaptar, si al final casi todo el mundo vive en las ciudades, cómo vamos a adaptar la movilidad aérea a las ciudades? ¿Y qué retos nos plantea, ¿no? El entorno urbano? Sí, pues la verdad es que las ciudades tienen retos importantes, y yo creo que además el hecho de que estén participando en el LEIT Urban Mobility, en el grupo de Urban Air Mobility, es muy relevante porque van a ser los usuarios finales, las ciudades y los ciudadanos de estas ciudades. Que además hay discusión también si el tema de Urban Air Mobility es vinculado con un transporte que se haga dentro de la ciudad o conecte diferentes ciudades, ¿no? Hay diferentes aproximaciones a nivel de negocio, a nivel incluso de desarrollos. No es lo mismo un VTOL que vaya a moverse dentro de una ciudad o tenga que desplazarse de 150 o 200 kilómetros, ¿no? Hay, como dijimos, un debate alrededor de qué es más interesante o qué es más complementario. Las ciudades, lo que tienen por delante, de los 4 retos que hemos comentado anteriormente, dos que son principales. Uno que ya hemos comentado muy bien Cristina y Javier, José Ignacio, respecto al tema de la certificación y la regulación, es decir, no solo de la plataforma, porque hay que certificar y regular las dos partes, lo que es la propia plataforma, la propia aeronave, que sea segura, que pueda volar, que pueda operar de una forma segura, sino además también todo lo que tiene que ver con la operación y la interacción con el resto de ecosistema, con aviones, con helicópteros, etcétera, en lo que es el UTM, el tráfico aéreo. Entonces, es una parte que tiene que resolver las ciudades, que además hay que plantear, otra de las dudas que hay, que salen muchas veces en el grupo de LEIT, en el que hay diferentes players, fabricantes, investigadores, ciudades, etcétera, es esa gestión del tráfico, desde dónde va a venir. Si va a venir desde las ciudades, si va a venir a nivel nacional, si va a venir con alguna de las autoridades. O sea, hay un reto que hay que también solventar. Y luego, además, también está todo lo que tiene que ver con el uso de los VTOL. La aceptación social, hay muchos estudios alrededor de cómo se está desarrollando ese tema. No es evidente que los ciudadanos van a abrazar primero el subirse a un aerotaxi, que sea autónomo ya es como el extremo, y además todo lo que tiene que ver con la operación sobre las cabezas en las ciudades, que hoy en día con el tema de drones no se puede operar en una ciudad en la que haya personas. Tiene que ver con ruido, tiene que ver con percepción de la seguridad, muchas veces no tanto con que sea seguro o no, sino con la percepción que hay, con lo cual yo creo que las ciudades van a tener ahí un movimiento de aceptación o rechazo en alguna de ellas. Y en el caso de LEIT, pues hay varias iniciativas que están lanzando en Europa, en el entorno de Helsinki, Toulouse, Milán, Roma está recientemente lanzando la conexión entre el aeropuerto y el centro de Roma para hacer una iniciativa también de validar este tipo de sistemas en una ciudad. Con lo cual, esas iniciativas creo que son muy interesantes porque creo que Europa tiene que ser
un líder en este tema, empujar el sector. Esto está yendo a una velocidad muy rápida y creo que merece la pena que Europa no se quede atrás. Y en el caso de la iniciativa del EIT, pues aboga por eso, juntar todo el ecosistema y hacer que Europa sea un player en este caso y que no nos pasen como en otras tecnologías que ha habido, que nos pasen por los laterales, ¿no? Muy bien. Ya para ir cerrando, me gustaría hacer una pregunta a nivel general, ¿no? Y yo creo que cualquiera de vosotros puede responder. Y es, ¿qué tenemos que hacer, ¿no? Como centros de investigación, como empresas, como consultorías, con ciudades, para llegar al ciudadano, ¿no? Y llegarle a convencer de que lo que estáis desarrollando es seguro, es sostenible y que no tengan miedo a usarlo, ¿no? Y no tengamos esta barrera. ¿Qué creéis que podemos hacer en esta aproximación al ciudadano? ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, desde luego, mostrar a los ciudadanos que las tecnologías que estamos desarrollando están probadas, son seguras y que bueno, pues la percepción que alguien puede tener de un desarrollo tecnológico que escucha que se está haciendo y tal, el tema de la seguridad es lo primero y eso lo tenemos que difundir a los cuatro vientos y después llegar al ciudadano. Pues a medida que vayamos avanzando en el desarrollo también tecnológico, pues incluso pues hacer demostraciones a los ciudadanos y para que ellos vean que estos sistemas son totalmente seguros. Yo creo que la colaboración entre digamos, las entidades reguladoras, las ciudades, las empresas, centros tecnológicos y demás, tiene que ser necesaria para que poco a poco esto vaya, digamos, calando hacia los ciudadanos y, bueno, pues sobre todo que los desarrollos que hagamos el ciudadano los perciba como mejora respecto a lo que existe. Estábamos hablando sostenibles, no contaminantes, no ruidosos, estables, seguros. Bueno, pues todo eso efectivamente tiene que ir poco a poco a medida que vayamos haciendo estos proyectos cada vez más junto a las ciudades, pues llegando al ciudadano. Muy bien. ¿Algo más que añadir? Porque ya nos quedan 2 minutos, o sea, una intervención breve por algo. Yo quiero decir que hay que verlo, hay que sentirlo también. Yo he visto 1000 vídeos hasta que no has sentido el silencio, es solo un rumor que es como un camión de fondo y ver lo estable que vuela. Entonces empieza a fiarte, ¿no? Si no, dice que se monte mi primo, mi vecino, mi suegra, si es posible, y luego ya veré yo si me monto. Pero si lo ves con tus propios ojos y luego te montas... Pero claro, luego la gente que sabe mucho el negocio dice, yo me montaría siendo piloto de avión en un aerotaxi autónomo sin piloto. Bueno, algunos dudan, ¿no? Ya les ves dudar, pero bueno. Yo creo que hay que hacer más labor de que los ciudadanos lo vean. Por ejemplo, la demostración de Lugo o la de Toulouse, a lo mejor había ahí 50 personas, pues a lo mejor en el año que viene debería haber 10.000 personas, ¿no? Viendo una demostración de forma controlada, que la gente lo vaya viendo y se vaya acostumbrando. Me río con José Ignacio, porque que se monte la suegra primero, luego ya veremos, ¿no?, qué es lo que está pasando. Yo que decía, bueno, claro, es que todas estas cosas, pero emocionados, ¿eh? Habéis visto los dos que los han probado, que los han visto, ¿eh? Cómo les brillan los ojos, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Yo sí. Me ha pasado volando. Al público que está aquí, ¿cómo os ha pasado? No, de verdad, por hacer el símil, pero es que digo, oye, ya es la hora. Mi compañera me indicaba, Penélope, ya, digo, oh, qué susto, ya está. Ya estamos en el aire otra vez. Bueno, queda claro que es apasionante lo que habéis contado. Ahora hablaré de vuestros símiles con el cine, que me lo he pasado muy bien. Pero nos decía Daniel antes de empezar, Europa lideramos estos eVTOLs, que nos tiene que quedar ya este nombre. Somos líderes. El mercado es de 4,2 billones de euros en 2030, se prevé más o menos, ¿no? La inversión, lo que hay allí, hay dinero. Si hay dinero es que van a pasar cosas. Bueno, nos queda claro que aquí tenemos a Íñigo, que es un ex fabricante de cohetes, que ha bajado a la estratosfera y nos ha contado de manera muy clara, bueno, ha hecho referencia a Blade Runner y Star Wars, y esto nos ha perseguido a lo largo, ¿eh? Ya lo iremos viendo de toda la conversación. Los 4 retos, y esto ha sido muy útil, sobre todo para mí, para situarme un poco, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los 4 retos de
estos eVTOLs. Tenemos el de la viabilidad económica. Este es importante. Si hay dinero, pasan cosas y tiene que ser evidentemente viable, rentable, todas estas cosas. La aceptación social, porque claro, todos tenemos a Blade Runner en la cabeza y a Star Wars, pero claro, te van a pasar cosas por encima de la cabeza. ¿Y si se cae? Si me voy al supermercado y se me cae un eVTOL en la cabeza, ¿qué está pasando aquí? Bueno, hay que cambiar el chip, abrir la mente, evidentemente. La certificación, ahí hemos topado también con la administración pública, con la seguridad, que es muy importante en estos temas, y la tecnología, que sabemos que la tecnología, porque nos lo han contado ellos, se está acelerando mucho. Es decir, lo de la tecnología, de momento, lo tenemos controlado. Nos decía Cristina, ella es experta en drones, decía, bueno, es que claro, los drones llegaron, nos pilló por sorpresa, Cristina, como todo lo que estamos contando estos días aquí, nos pilla por sorpresa, a la Administración ha tenido que regular, es un elemento nuevo que tiene que incorporarse a lo que ya existe y el espacio es el que es y en las ciudades, ¿no? Donde es complejo. Bueno, Javier nos comentaba su dron de drones, lo he entendido bien, multicóptero has dicho, que ya lo han probado en Toulouse. Yo es que todo esto me lo apunto porque es súper nuevo. Que cabe una persona, decías, la propulsión eléctrica, fantástico, digo, todo lo que hemos probado así, ¿no? Las pruebas que hemos hecho en Toulouse, mejor que las simulaciones, he entendido que todavía ha ido súper bien. Me ha gustado mucho esto que habéis patentado, que no soy capaz de replicarlo, pero sí que he entendido que daba una gran estabilidad a este artefacto aéreo. Yo te pregunto, ¿esto quiere decir que no habrá turbulencias en los eVTOLs? La patente mejorará la resistencia a las posibles turbulencias que haya, ya sea en el despegue, en el aterrizaje o los vientos laterales. Creo que después de la suegra voy yo, porque son turbulencias, yo ya me apunto rápidamente, ¿no? Evidentemente, cero emisiones. Y que no hace ruido, claro, dice, el ruido del helicóptero y cómo se te levanta el pelo. Bueno, el pelo se va a levantar igual, ¿no? Supongo, pero que no haga ruido, eso también es, ¿no? Es fascinante, ¿no? Un avión que se levanta de manera vertical, que no hace ruido, que no contamina y que dentro de poco tampoco llevará piloto. Bueno, emocionados, ¿eh? Nos decía también Javier, dentro de poco pruebas en Lugo, entendido en Jaén, vamos a ver ahí, la gente de Lugo y de Jaén que nos estáis viendo desde casa, no os asustéis si veis un artefacto porque es un eVTOL que está en pruebas. Emocionada también José Ignacio con esas pruebas que han estado haciendo, que todo ha ido genial. Yo me quedo con una frase final, que esto nos va a quedar muy bien. Vamos a ver antes volando eVTOLs en las ciudades, van a llegar antes que los replicantes. Eso es importante porque me asustan más los replicantes que los eVTOLs. Gracias a todos por estar en BNew Mobility. Me encantan todas estas sesiones donde vemos el futuro que ya es presente y seguimos en la siguiente sesión de un ratito hablando de Living Labs, ciudadanos y entornos urbanos, porque lo que se lleva, lo hemos visto aquí también, es la colaboración. Hasta dentro de un rato. Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero, sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona.